las medicinas llegan cuando tú realmente las pides, cuando pides ayuda. Las medicinas no llegan cuando de repente tú quieres ayudar a personas que están sufriendo de adicción, están sufriendo, ¿no? En una palabra. No, si no te lo piden, no puedes tú ir a ellos. Mm, Ellos tienen que tener la voluntad, sobre todo eso, la voluntad, esa energía que es la voluntad de sanar, mm. que es el primer paso para, para poder compartir esta medicina. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Esto es Salud Conciencia, un espacio dedicado a la ciencia, la salud y la espiritualidad. Juntos vamos a explorar el conocimiento que la ciencia moderna y la sabiduría ancestral nos han entregado para crear salud y bienestar en nuestras vidas. Porque la acción de cada uno de nosotros importa. Acompáñanos y sé parte del cambio que el mundo está viviendo. Mi nombre es Simón Cienfuegos y esto es Salud Conciencia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Conciencia. El día de hoy vamos a estar hablando con David Aedo, quien lleva realizando un trabajo como facilitador de plantas sagradas en el Valle Sagrado en Perú. Esto ya hace más de 15 años y lo interesante es que yo tuve la oportunidad de estar en Perú con ellos, de trabajar con medicina y de también tener mi propia experiencia. Así que vamos a estar hablando acerca de cuál es el rol que tienen las plantas sagradas, como el huachuma o San Pedro como lo conocemos, el ayahuasca, los honguitos y todos estos elementos que quizás alguna vez hemos escuchado y que puede muy probable que tengamos un concepto o una información absolutamente errada de lo que estas realmente son. En los 70 hubo una gran campaña a nivel mundial en estigmatizar este tipo de elementos llamados psicodélicos, eh, de los cuales en la actualidad se ha estado haciendo mucha investigación respecto al potencial beneficioso que tienen los humanos, principalmente para tratar condiciones como la adicción, enfermedades mentales y también para crecer el autoconocimiento. Entonces, es un cambio de concepto que tenemos que nosotros en realidad actualizarnos. Porque como dije anteriormente, nosotros en la cultura en que crecimos, en donde estos elementos están de cierta forma demonizados, donde se dice que el que prueba honguitos o LSD o DMT, que son todas estas moléculas que tienen un efecto a nivel cerebral, pero que realmente no sabemos lo que hacen. Escuchamos por ahí que cambian a las personas, que no vuelven a ser los mismos, y que en parte tiene verdad. Pero cuando nos vamos adentrando en este mundo de la cultura psicodélica, de la medicina psicodélica y de toda la evidencia científica que hoy día hay, podemos ver que hay un tremendo potencial beneficioso para no solo sanar enfermedades que bajo la medicina occidental no tienen tratamiento o tienen tratamiento de empastillarse de por vida. Se están viendo que hay personas que están sanando, que están saliendo adelante, que ya no están necesitando los tratamientos médicos. Entonces, es mucha información que tenemos que actualizarnos. Aquí yo, por favor, no me malinterpreten. Estamos absolutamente en concuerdo de que la medicina occidental, alopática, el médico tradicional que conocemos, tiene su rol importantísimo en la sociedad para tratar especialmente condiciones agudas, pero ya cuando hablamos de enfermedades crónicas, de depresión, de trastornos que, como decíamos anteriormente, que la opción que estamos viendo es empastillarse de por vida, bueno, quizás las plantitas tengan mucho que entregarnos. En este capítulo también David nos va a contar un poquito de su historia, a cómo llegó a ser un facilitador de plantas sagradas. Él también tuvo su experiencia aproximadamente a los 37 años. Él probó el Huachuma San Pedro y lo sacó de una adicción al alcohol de la cual él se encontraba. Una vez él, habiendo tenido su sanación, empezó a compartir esta medicina y hoy día ya lleva más de 20 años realizando ceremonias de Huachuma, temazcales y otro tipo de medicina en la ciudad de Urubamba, en el Valle Sagrado.
Así que una conversa que a ratos me anduvo emocionando. Yo todavía llevo, no sé, 3, 4 semanas de que volvimos de Perú y en realidad las plantas, no sé cómo explicarlo de una manera objetiva, dejan abiertos ciertos canales, producen, sacan bloqueos que hay en uno y el sentir es diferente. Tenemos una creencia de que estos elementos pueden ser dañinos, de que te fríen el cerebro, de que las personas quedan diferentes después. Y de cierta forma es verdad, que las plantas te cambian, producen de una u otra forma cambios profundos en uno, porque llevan a la causa de los problemas. Hoy día hay dos paradigmas que están un poquito chocando, pero hoy día creo que es importante hacerle caso a la evidencia científica que nos muestra que el paradigma antiguo está quedando atrás, porque la evidencia actual ya no lo soporta. Nos está mostrando que las cosas son diferentes, que la misma composición de la materia es diferente, que lo que pensábamos del átomo como una estructura pequeña y sólida no lo es. Las capacidades que tiene nuestro cuerpo para sanar, para autosanar, todas las decisiones que vamos tomando en nuestras vidas dependen de la información que tenemos y de lo que creemos que es verdad. Entonces, es desde ahí que nace la intención de querer compartir todo esto, para que ustedes sepan que hay alternativas diferentes, para que ustedes sepan de que la información está disponible, de que la ciencia también nos está diciendo que estos elementos son beneficiosos. Pueden serlo si los realizamos de manera adecuada. Así que eso, que disfruten la conversa y nos vemos al otro lado. Yo soy David, mi nombre es David Edi Aedo Vaca y llego a este mundo que le llamamos el camino del corazón con Marcelita, mi compañera, que ya trascendió. Es increíble, pero más o menos por los años 2005 iban a llegar 300 médicos, todos que trabajaban con plantas, médicos homeópatas, trabajaban con Reiki, y nosotros estábamos empezando para abrir una agencia de viajes en Cusco. Como iban a llegar estos médicos que sabían cosas místicas, entre comillas, ¿no? Nosotros teníamos que prepararnos para recibirlos. Junto con Marcela empezamos a recibir plantas sagradas. Nos encontramos con diferentes maestros en el camino. Maestros y maestros, entre comillas, porque también habían personas que nos enseñaban a lo que no debíamos hacer en la vida. Fue como empaparnos, embarrarnos de todo lo que existía en el camino. Probamos lo que es la medicina del corazón, el guachumita, que para mí sanó mi corazón, me, me trajo muchos recuerdos con mi madre. La primera vez que tomé esta medicina de guachumita, lloré y lloré mucho. Igual Marcela también tuvo su propio viaje, ¿no? Pero, y así fui caminando junto con Marcela. Ella, claro que de diferentes maneras, ingresó más profundo en este camino. Ingresó más profundo. Yo me daba cuenta de eso. Yo todavía estaba entre la vida mundana y la vida espiritual, todavía que daba un paso a un costado y daba otro paso, y en ese plan. Y lo que me gustaba de Marcela me decía, todo a su tiempo, todo va a llegar a su tiempo, ¿no? Entonces ya se acercaba la fecha que iban a llegar estos 300 médicos. Y ya recordé que mi madre hacía ofrendas a la Pachamama todos los meses de agosto, ofrendaba a la Pachamama. Era una forma de agradecer, una reciprocidad con la Madre Tierra, ofrecerle
lo que le encantaba a la Pachamama, le gustaba los dulces, a los apus, a las montañas, le gustaba el vino, le gustaba el licor fuerte, el cebo de llama, y así. Recordé mucho para yo poder ofrecer a estos 300 médicos, porque había que ofrecerle cosas que realmente salían de nuestra esencia, de nuestra cosmovisión andina, plantas sagradas, y ofrendar a la Pachamama lo que realmente salía de nuestro corazón. Y fue así que fui recordando, fui recordando, fui recordando. Y así comenzó, cambió mi vida totalmente, porque ya no era el mismo. Cuando ya había tomado la medicina, había tomado la abuelita ayahuasca también. Entonces, todas estas medicinas cambiaron mi ser, no era el mismo. Y entonces, en ese momento yo dije, esta medicina tienen que tomar muchas personas que están perdidas. Esta medicina no solo es para mis amigos, es para todos, para todos, para todos. Pero en ese momento todavía yo ni pensaba compartir esta medicina. ¿Qué edad tenías tú Igual, ahí cuando la primera vez que tomaste? yo ahorita tengo 57 años, te hablo más o menos del año 2005. Ahora estamos 2000, Casi 20 años atrás. por lo menos, sí, 20 años. Y 20 cuando tú años atrás. dices darle esto a las personas que están perdidas, ¿tú sentías que de alguna forma estabas perdido dentro del contexto que estabas viviendo? Es que la verdad, cuando yo caminaba por la vida, me sentía un poco, estaba en esos momentos, había perdido un trabajo en el cual era nombrado, ese trabajo era todo mi futuro. Y entró un gobierno que privatizó la empresa, me vi en la calle, me vi en la calle y no sabía qué hacer. Me compré un auto, empecé a hacer taxi, pero no era lo suficiente. Y me di cuenta que yo estaba pasando un momento de carestía, no solo materialmente, sino yo no sabía todavía qué era lo espiritual, entonces me daba cuenta que estaba bien confundido. O sea, la carestía no era solo material, también espiritual. Estaba perdido. Fue en ese momento que llegó la medicina a mi vida. Cambió todo. Y yo no sé qué tenía que sanar, pero era como un autoconocimiento de David. Era volver a aprender y a desaprender cosas que había aprendido en la vida, que no eran tan buenas para mí. Mm. Y tenía que despojarme, desnudarme. Fue un cambio muy profundo en mi ser. Conocerme, conocer a David de nuevo. Sanar, sanar mis miedos, mis tristezas, mis dolores. Sanar, sanar, sanar a David más de adentro que de fuera. ¿Cómo llegaste a empezar a trabajar con estas plantitas una vez que tú ya tuviste de cierta forma tu sanación? Que creo que nunca termina, ¿cierto? El trabajo de sanar, de crecer, de nutrirse. Es verdad, es verdad. Cada vez, en cada oportunidad que tenemos de encontrarnos con las plantas sagradas, sanamos algo más, algo más. La verdad que cuando empezamos, como te dije, yo nunca pensé en compartir esta medicina. Primeramente, yo creo que, más que creer, siento que
La medicina lo primero que hizo es sanar, sanarme las cosas, las heridas profundas que no eran solo de mi presente, que jalaba de mis ancestros, de todo mi linaje masculino y femenino. Jalaba muchas tristezas que no sabía de dónde venían, pero la medicina me dio visiones, me dio claridad para sanar esas emociones Mm. y sanar también el patriarcado que traía de mi linaje masculino, que era bien fuerte, bien arraigado en mi ser. Era como un volver a nacer en ese autoconocimiento. Entonces, yo no quería guardarme esto para mí solo, quería que mucha gente que estaba pasando momentos difíciles en su vida, que pueda sentir estas medicinas. Gente que tenía adicciones al alcohol, porque yo también salí de una adicción del alcohol. Pensé que, pues, cuando mi compañera me decía, has tomado 2 días, pero yo no soy alcohólico, yo he tomado porque me encontré con mi amigo, o sea, buscaba excusas, Mm. excusas a todo. Entonces, yo agradezco mucho a las medicinas, al Guachumita de haber salido de esa adicción que era el alcohol, Mm. que yo no reconocía para nada. Entonces, yo pude sanar y yo dije, también muchas personas, mis amigos pueden hacerlo, pero me di cuenta que también algo bien importante en la vida, que a veces las medicinas llegan cuando tú realmente las pides, cuando pides ayuda. Las medicinas no llegan cuando de repente tú quieres ayudar a personas que están sufriendo de adicción, están sufriendo, ¿no? En una palabra. No, si no te lo piden, no puedes tú ir a ellos. Mm. Ellos tienen que tener la voluntad, sobre todo eso, la voluntad, esa energía que es la voluntad de sanar, Mm. que es el primer paso para, para poder compartir esta medicina. Y eso es lo que tuve, voluntad para poder sanar y reconocer, aceptar lo que estaba yo adoleciendo, reconocer que yo estaba dependiente del alcohol, que los fines de semana ya mi cuerpo me pedía, ¿no? Y todo Mm. se armaba, los amigos, todos, una copita, 2 copitas, una botella, 2 botellas, no se acababa el alcohol. Entonces, eso es lo primero que yo sané y eso agradezco a la medicina. Y fue eso, esa ayuda que me dio la medicina para que, la fuerza para ayudar a las personas que pedían ayuda, más no ir a las personas, a ellas, sin que ellos pidan ayuda. Mm. Claro, yo creo que Eso sí, eso pasa a mucha gente que hemos probado, ¿cierto? Estas plantas sagradas y que uno tiene esta experiencia directa, con un sentir, no con solo un pensar o imaginar, porque la gente que no lo ha probado, cuando yo también juzgaba mucho estas plantas porque nos dicen que son peligrosas, nos dicen que uno puede cambiar, que puede volverse loco, un montón de tonteras que no son ciertas en realidad. Y hay todo un estigma ante ciertas plantitas, como lo es, ¿cierto? El guachuma, el ayahuasca o los honguitos, de que son peligrosas. Yo creo que sí, en parte pueden serlo si uno lo hace en el contexto no adecuado, sin el respeto ni la intención. Como te decía, yo creo que para trabajar con estas plantitas hay que tener, como decías tú, una intención. No solo hacerlo por entretención, y el beneficio que pueden tener en la vida de una persona es tremendo. Lo he visto en mí, lo he visto en otras personas, y es ahí también desde donde nace también esta intención de querer compartirlo, como también ocurrió en ti.
pero también concuerdo mucho con lo que tú dices de que a una persona tiene que querer ese cambio, tiene que tener esa voluntad de salir de ese estado en el que pueda estar, que muchas veces no se da cuenta. Hay mucha gente alcohólica, hay mucha gente adicta a ciertas cosas y como decías tú, buscan cualquier justificación para argumentar su adicción. Entonces, ¿qué puede hacer uno desde afuera cuando ve tan claramente seres queridos que uno pueda tener que están en ese estado y que quisiera que prueben estas medicinas, pero quizás no tienen la voluntad, no se ven? ¿Qué pudiera hacer uno ahí? Es verdad, hermano, es increíble, pero uno tiene que tener la voluntad, aceptar lo que le está ocurriendo y pedir ayuda. No estamos solos. Siempre hay un amigo, una mano amiga que te puede ayudar. Y las plantas son espíritus elevados que encarnan en plantas, son espíritus elevados que encarnan en plantas, en la guachunita, en el ayahuasca, en los honguitos. Pues es increíble tantas plantas sagradas que tenemos, Yo que creo que son medicina para... es Sí, cada sí, vez, hermano. es cada vez más la gente que está abriéndose a la posibilidad de probar estas plantitas. Personas que hemos sido condicionados bajo una cultura occidental donde nos dicen que la medicina, ¿cierto? El médico es el que ve las enfermedades, el psicólogo es el que ve la mente, el kinesiólogo el cuerpo, etcétera. Y esa es la creencia. Yo creo que como humanos que hemos crecido en esta cultura, tenemos arraigada. Entonces, creo que es súper importante también la evidencia científica que hay respecto al uso de elementos psicodélicos, y hablo de elementos psicodélicos aquí en caja, el guachuma, el ayahuasca, los honguitos. Se ha visto el efecto positivo que tienen, cómo rompen patrones de comportamiento, cómo nos abren la mente a integrar nueva información. Porque eso es, creo, gran parte del problema de por qué nos cuesta cambiar, por qué seguimos repitiendo los mismos patrones que nos hacen daño. Muchas veces nos damos cuenta, otros no, pero estas plantitas de una u otra forma nos permiten vernos y ver dentro de la experiencia de manera tan clara algo que en el día a día estamos pasando por alto. Entonces creo que el trabajo que ustedes están haciendo, tú y tu familia, que tuve ahí el placer de estar allá, de conocerlos, de hacer medicina con ustedes, eh, mostrar esto, mostrarlo, que ojalá la gente sepa que esta alternativa existe, que sí, la medicina por parte de los médicos está bien, pero no para todos. Y que si usted está ya en una condición que lleva años empastillado y deprimido, pucha, quizá podría darle la oportunidad a probar el guachuma, a probar ayahuasca y ver qué pasa. Y es muy probable que venga nueva información para integrar en la vida, que creo que es lo más difícil, ¿cierto? La plantita nos muestra cosas, pero el trabajo viene después de integrarlo en lo cotidiano. Entonces, voy a pasar a la siguiente pregunta que decía, en un mundo globalizado, ¿cierto? Que tenemos acceso a la información y hoy sabemos que la humanidad está en crisis, lo podemos ver en todos lados, en la televisión, en la internet, enfermedades mentales, físicas, las adicciones. Eh, ¿Cuál crees tú que es la causa de todo esto, de toda esta crisis que tenemos como humanidad? Yo siento, hermano, que nos hemos desconectado de la naturaleza, nos hemos desconectado de la tierra. Tenemos que volver a nuestras raíces. Estamos, queremos cosas materiales, pero adentro estamos vacíos. Desenchufarnos más de la tecnología y ir a la naturaleza. La naturaleza también es una medicina
Es una medicina que tiene fuerza para sanar. Ir, conectarse en los bosques, ir a la agüita, ir a las montañas. Es una medicina, hermano. La gente está muy queriendo siempre tener más cosas materiales, tener un carro. Ya tiene un carro, pero quiere un carro más moderno. Tiene un celular, quiere un celular más moderno. Y se endeuda, se endeuda y se endeuda. Y pasa la vida pagando sus deudas. Mm. ¿Y qué hay de adentro? ¿Qué hay del corazón? Estamos vacíos. Es importante eso, hermano. Es cuán importante es mirarnos a los ojos, sentir a la familia, dar un abrazo. A veces damos un abrazo así de lejos, no nos sentimos. Mm. Dar un abrazo, hermano, que sienta tu corazón, que te lleve ese abrazo por lo menos unos 15 segundos, 20 segundos, que puedas sentir y que la otra persona te sienta. No sabes lo sanador que es un abrazo. Decir te quiero, decir te amo a tus seres con los cuales compartes todos los días. A veces ni nos miramos. No hay un cariño de padre a hijo, no hay un cariño de hijo a padre. La familia vive el día a día como robots. Necesitamos sentirnos, Mm. conversar en la familia. Qué importantes son los círculos para esto, los círculos de la palabra. Yo tengo el privilegio de vivir con mis dos hijos y mi hija y justo todos los meses hacemos un círculo de la palabra verdadera, donde compartimos temas, muchos temas, y ese interactuar hace que sanemos también, solamente con la palabra. Y al Qué final lindo, nos damos, sí, qué linda actividad, como de hacer círculos, como dices tú, una vez al mes y de hablar la palabra verdadera, porque cuánto hablamos del trabajo, de las cosas de la tele, pero de lo que nos está pasando de verdad, eh, poco y nada pareciera. O también hubieron varias cosas que dijiste que me resonaron y que es algo que vi allá, cuando estábamos ahí en tu cumpleaños y vi cómo tus hijos daban palabras, dedicaban palabras, cómo se hablaban ustedes, y algo que me pareció tan lindo, de manera tan espontánea, cómo se expresan amor, me pareció hermoso y quise yo también traer eso aquí para aplicarlo en mi familia, porque como dices tú, yo creo que la mayoría vivimos como robots, pensando en lo que tenemos que hacer, en esas metas que queremos cumplir, y dentro de eso perdemos lo más importante que son nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos. Dejamos de, como dices tú, de abrazarnos, de hablar del corazón. ¿Qué es hablar desde el corazón? ¿Cómo lo describirías tú? hablar desde el corazón es hablar desde tu esencia. Decir, por ejemplo, mi corazón está muy feliz hoy día de poder hablar contigo, Simón, y decirte gracias por este momento, porque lo que tú me estás dando en este momento y yo te estoy dando, estamos compartiendo vida, no es tiempo, es vida lo que estamos compartiendo. Hablar del corazón es
traer en este momento la alegría que es lo más lindo que tenemos en esta vida, agradecer a Dios como cada uno lo tenga, ese Dios que también no está solo en las montañas, no está solo afuera, sino está en cada uno de nosotros. Ese es lo que sale del corazón. Decirte que, hermano Simón, te amo. ¿Por qué te digo que te amo? Porque la palabra te quiero es posesión, te quiero. Cuando uno dice te Mm. amo, es hablar, el amor es en libertad. Ese es un verdadero sentir del corazón. Que las palabras que salgan del corazón siempre sean bonitas, siempre sean dulces. Mm. Tener cuidado con las Eso, hermano. palabras que usamos. Muchas gracias por todo lo que compartiste ahí, David. Creo que hace tanta falta. Y hablando de lo mismo, cuando hablábamos de que el mundo está en crisis, hay guerras aquí y allá, estamos actuando como robots, las redes sociales, los teléfonos nos tienen ahí atrapados. ¿Cuál crees tú que es el rol que tienen las plantas sagradas dentro de este contexto? Cuando uno va a compartir la medicina, bueno, yo sé que tú tienes también, has tenido la experiencia y me encanta que hayas tenido la experiencia. Uno se olvida del mundo globalizado, se olvida de la tecnología, se olvida de todo. Solamente estás tú y la naturaleza. Mm. Entonces entras en un autoconocimiento, entras en sentir, pues todo se amplifica todos tus sentidos, tus oídos, tu olfato, todo tu sentir se amplifica. Y no solo puedes ver con los ojos, puedes ver con el tacto, sientes, hasta el animalito más pequeño lo puedes observar, lo puedes sentir, pues todo tiene espíritu, todo tiene espíritu. Llegas a conectarte con esos, con los movimientos, con cada espíritu que está a tu alrededor. Y eso es algo maravilloso de sentir que todo tiene vida, que no estamos solos. Son cosas tan simples y tan importantes en la vida. Y eso es lo que la medicina nos abre el corazón, nos abre a sentir. Lo que yo siempre comparto, el sentimiento empieza primero uno se ve a sí mismo. Mm. La medicina actúa como un escáner, te escanea. A ver, David, ¿cuál es el órgano que más sientes dolor? Entonces, en ese momento yo, por ejemplo, siempre toco mis riñones. Es increíble las emociones que guardan los riñones. Los riñones siempre guardan la emoción del miedo. Ese miedo que de David cuando era niñito y no podía, qué sé yo, cruzar un río, que, que ha ido aumentando ya poco a poco, o de escuchar violencia, miedo
a que alguien te violente o miedo a no poder hacer algo, que te quedas como bloqueado, ¿no? Bloqueado. Entonces, es algo que hay que ir sanando, ¿no? Porque ese niño que tuvo miedo se enfoca en el adulto. Entonces, Guachumita va encontrando esas emociones, esos bloqueos. Yo he podido tener esas experiencias con personas que tenían justamente esos bloqueos. Yo agradezco bastante a la medicina y también al Gran Espíritu que co-crea estos momentos mágicos y es el momento exacto para sanar y salir de ese bloqueo, salir de esos miedos para enfrentarse a la vida con más amor, sin miedo. Porque el miedo también es bueno, pero el miedo que te paraliza, el Mm. miedo que no te deja seguir adelante, ese no es bueno. Hay miedos que te previenen. Hay muchas personas, yo creo que la mayoría de los problemas que tenemos como humanos vienen de nuestra infancia, de lo que vivimos, de lo que vimos, de lo que absorbimos, sin entender, porque uno a medida que va creciendo y va desarrollando la razón, vamos entendiendo y muchas veces desentendiendo, ¿cierto? Como decía, esto hay tanto que desaprender, pero como te decía, creo que la mayor parte de las heridas que tenemos y que nos causan conflicto en el día a día son cosas que vivimos cuando niños. Yo cuando hice Guachuma ahí y Gonzalito, hermano querido, que preguntas muy precisas me hizo también para ayudarme ahí a encontrar eso que estaba enterrado, que era un niño con mucho dolor. Entonces uno dice, pero ¿cómo una planta tiene el poder de sacar eso que estaba enterrado ahí, pero que estaba creando conductas en el adulto que soy hoy en día? Problemas, problemas que, como dices tú, no me dejaban avanzar en ciertos aspectos. Y que no digo que esté todo solucionado ahora. Yo tuve la información ahí, pude ver una causa de una conducta que se repitió por muchos años. Ahora tengo eso para integrarlo en el día a día y recordarlo, que creo que eso es gran parte de lo que las plantitas hacen, que nos dan información para que la recordemos en el día a día y la integremos, porque no sacamos nada, creo, que tengamos este tipo de experiencia, pero que volvamos a la rutina y sigamos siendo lo mismo de antes. Tenemos que aplicar la información que nos entregan para generar el cambio. Yo disfruto hoy conversar con ustedes, sus palabras, Gracias a ti. su sabiduría y, y para seguir conectando con esa energía linda del viaje que viví. Ha pasado poquito tiempo que llevo acá en Temuco, pero a ratos me he visto un poquito volver al robot en el sentido de estoy, estoy realmente aplicando lo que dije que iba a sembrar. Creo que sí, pero es un, un desafío de estar constantemente trayendo mi atención al presente y de aplicar eso que dije, que es principalmente ser más amoroso con mis seres queridos. No digo que no lo haya sido antes, pero como dices tú, un abrazo no cuesta nada, un te quiero no cuesta nada tampoco. Y son pequeñas cositas que me recuerdo de aplicarlas, de que no queden ahí y pasen al olvido. Y bueno, eso ha sido el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado.
y que vayamos aprendiendo respecto a qué son realmente estas plantitas sagradas, el huachuma, el ayahuasca, los llamados honguitos mágicos, qué es la medicina psicodélica, cómo nos puede ayudar, cuál es la evidencia que hoy día se está realizando. Hay mucha investigación. Las plantitas tienen un tremendo poder para ayudarnos a crecer, a nutrirnos, a sanar. Y cuando uno dice sanar, bueno, ¿qué es sanar? Veamos un poquito el concepto, porque en la cultura que hemos crecido, en donde está enfocado todos los tratamientos desde el punto de vista alopático, al síntoma. Sacar un síntoma, si a mí me duele la cabeza y me tomo una pastilla, me deja de doler, ¿es eso sanar? Absolutamente no. Absolutamente no. Pero esa es la modalidad que mucho se utiliza dentro de la medicina alopática. Que a usted le duele algo, ya le pongo una etiqueta del nombre, el diagnóstico, tómese las pastillas, se le quita el dolor. Y si está sin dolor, ¿está sano? Absolutamente no. Tenemos que cambiar ese concepto. El dolor, los malestares físicos que uno pueda estar son alarmas que el cuerpo nos está dando de que algo no está bien. Si yo me tomo algo para quitar el dolor y sigo realizando las mismas acciones que causan ese efecto, voy a terminar mucho peor en un tiempito a mediano o largo plazo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la visión que tiene el trabajo que uno puede realizar con estas plantas? Es ir a la causa. ¿Cuáles son los hábitos que me están causando ese malestar? ¿Qué puede ser que no estoy haciendo ejercicio? ¿Que me estoy alimentando mal? Pero principalmente nuestras relaciones. ¿Cómo me hablo yo? ¿Me trato con amor? ¿Me trato con cariño? ¿Cómo me estoy relacionando yo con mi familia, con mis amigos? ¿Estoy feliz con mi trabajo? Y si no, ¿estoy haciendo algo para moverme a otro lado? Son todas esas cositas que nosotros podemos gestionar, aprender a gestionarlas para empezar a vivir en armonía. ¿Qué quiere decir vivir en armonía? Sentirnos bien con lo que hacemos, sentir que lo que hacemos tiene un propósito, sentir que estoy unido a esto que me rodea, que es mi familia, que son mis amigos, que es el ambiente en el cual me desenvuelvo. Son todas cositas que las plantas de una u otra forma nos muestran, nos llevan ahí. Tuve la experiencia de trabajar ahí con Huachuma y me llevó a mí de niño, cuando tenía 10 años, cómo es que estaba entendiendo las circunstancias que estaba viviendo. Y cuando uno es niño, uno es más inocente. Y muchas veces mal entendemos situaciones que están viviendo nuestros padres, nuestros hermanos, el contexto cultural que podamos estar pasando. Entonces son cosas que uno se olvidó y que, como decía, de una u otra forma la planta te lo muestra, lo revive. Puedes verlo, puedes hablar contigo. No digo que para usted vaya a ser así, bueno, fue mi experiencia, pero también he escuchado de otros que han vuelto al niño que eran, que han hablado con él y han sanado cosas. Algo que bajo el punto de vista científico quizás es difícil de explicar, pero si uno va al sentir, resuena, hace mucho sentido. Y de una u otra forma uno siente que se ha sacado una mochila, un peso que no sabía que tenía. Tuve la experiencia también de estar en el cumpleaños ahí de David y de ver cómo David vive ahí con sus 3 hijos, todos trabajan con medicina, Gonzalo, Rodrigo, Vanessa, hermosas personas. Cada uno le dedicó palabras a su padre ahí dentro de una ceremonia donde había mucha gente. Se ve que es una familia muy querida, donde vi gente de diferentes países que lo fue a visitar. Estuvimos haciendo música, bailando ahí, un día realmente hermoso. Si hay algo que me llamó la atención, es la manera espontánea que ellos tenían de expresarse amor, a través de sus palabras, a través de sus miradas, a través de sus abrazos. Y algo que quizás a nosotros a veces nos cuesta. El trabajo con este tipo de medicina van a ser diferentes para cada uno. Porque, como David lo decía, la medicina está en nosotros. Las plantitas solo nos muestran información, nos muestran un camino que podemos tomar. Y que no es un cambio que ocurre de un día para otro, sino que, como les decía, es información a la cual uno es entregada, que uno la puede experimentar como
en este viaje psicodélico donde uno puede ver imágenes, puede volver a recuerdos, no imaginándoselo, sino que de cierta forma viéndolo. Otra vez, es difícil de poner en palabras, y que una de las características, como le dicen ahí, de la experiencia mística, de que es algo inefable, difícil de poner en palabras, pero que no le tengan miedo. No hay que tenerle miedo a este tipo de medicina. Y si lo tienen es porque también tienen miedo a ustedes mismos, a entrar en esas heridas que no quieren abrir. Pero si uno quiere realmente sanar, tiene que limpiar esa herida, y de ahí va a poder cicatrizar bien. Desde ahora en adelante voy a empezar a hacer una serie de entrevistas relacionadas al tema de la medicina psicodélica, al trabajo que se realiza con este tipo de elementos, porque lo considero importante, porque he visto el beneficio que he tenido en mí, en otros. Me hace mucho sentido, me resuena. Estoy constantemente actualizándome de lo que está pasando en otros países y realmente lo veo como algo esperanzador dentro de lo caótico que está el mundo hoy en día. Son varios los países que llevan ya años realizando investigación para poder, en primer lugar, decriminalizar este tipo de sustancias que son nada más que plantas, que sí tienen elementos psicoactivos, que también pueden ser nocivos si los utilizamos sin el respeto, sin la intención y sin la información adecuada. Este tipo de sustancias no son para llegar y utilizarlos sin tener el conocimiento de qué son y cómo utilizarlas. Por lo tanto, eso es lo que nosotros debiésemos aprender si realmente lo vamos a considerar a la hora de que queramos trabajar en nosotros mismos, en sanar esas heridas, en sanar, en seguir creciendo como personas. Las plantitas siempre van a tener algo que entregarnos, algo positivo, si nosotros tenemos la voluntad de aprender, la humildad de aprender. Por lo tanto, lo personal, yo he decidido tomar este rol de educador porque es algo que siento en lo profundo de mi ser, el compartir esto, porque he visto el potencial que tienen estas plantas, lo he visto en mí, lo he visto en seres queridos. Llevo muchos años educándome respecto a qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó en realidad, cuál es la historia de los elementos psicodélicos, por qué se estigmatizaron tanto, por qué principalmente los gobiernos le tomaron tanto miedo a este tipo de plantas o moléculas como el LSD. Y bueno, en términos generales, la persona que toma este camino es una persona muy difícil de domesticar. Generalmente cuando uno utiliza este tipo de plantas, uno empieza a abrir la cabeza, uno empieza a darse cuenta de que el mundo es mucho más de lo que pensaba. Rompen estructuras, creencias y abren a la posibilidad de que hay mucho más. Conocemos tan poco, pero la arrogancia de esta cultura occidental en que hemos crecido y que forma parte también de nuestra persona, creemos que lo sabemos todo, creemos que sabemos todo respecto a la realidad, a cómo funcionan nuestros cuerpos, y si somos realmente honestos vamos a ver que tenemos una visión súper limitada de todo, del funcionamiento de nuestros cuerpos, de qué es la realidad. Hoy día la misma evidencia nos está hablando de que este mundo es algo distinto a lo que creíamos, de que el átomo, de que la misma composición de la materia no es lo que creíamos. Si vemos los experimentos de física cuántica, el experimento de doble rendija, que los invito a escribir ahí en Google, experimento de doble rendija, y a entrar un poquito en este mundo, de darse cuenta de que es muy probable que nuestros cuerpos tengan tremendas capacidades de sanar a sí mismos. Lo hemos visto, empoderémonos. La información hoy día está disponible. Nosotros podemos ir a ella y podemos educarnos de manera autodidacta. Yo en lo personal he ido siempre con cuidado, experimentando, educándome y en relación a eso tomando decisiones. Y hoy día puedo salir, como dicen, del closet psicodélico, o no recuerdo cuál era el concepto, pero de poder hablar abiertamente de que sí, de consumo sustancias como la marihuana, como los honguitos mágicos de vez en cuando, y no tengo ninguna vergüenza, ningún miedo en compartirlo, porque tengo la información ahí, la teoría, ¿cierto?, que está disponible para que vean que no son dañinas, pero que sí hay que tener en consideración, como decía el set and setting, que es la preparación y el lugar en donde se hace, las dosis, todo eso. Son sustancias que todavía no son legales en Chile
y en muchos países, pero que esto va a cambiar a medida que aparezca más evidencia, que seguro, en lo personal yo creo que ya es suficiente. Y a través de la propia experiencia que uno ha tenido, como decía, con dosis muy bajas, viendo qué pasa adentro, siendo sincero. Yo también estuve sumergido en el alcohol cuando era más joven, y uno puede vivir y sentirlo, que es algo que no te hace bien. Tu cuerpo te lo dice. ¿Para qué vamos a ver? Lo mismo, la evidencia está ahí. Gente muere del alcoholismo. Pero con las plantitas no pasa lo mismo. Uno puede experimentarlo, puede verlo por sí mismo. Entonces, que sepamos que hay más alternativas. Que las pastillas para apagar una alarma, para tratar un síntoma, existen. Pero las plantitas nos llevan a lo que creemos que es la causa, que son nuestras relaciones, traumas que tuvimos de niño. Traen información que nosotros de cierta forma sepultamos y nos permiten ver cuáles son las causas de nuestras conductas, por qué es que tenemos estos enojos, estas tristezas, estos miedos. Y para sanarlos, primero tenemos que verlo, saber de dónde viene. Entonces, quizás no hay explicación de cómo las plantas nos llevan a eso, pero ocurre. En muchos relatos de muchas personas, yo también podría contar el mío. Que no le tengan miedo a estas plantas. Por lo tanto, estuvimos hablando con David el potencial, el poder que tienen las plantitas para sanarnos, pero también de que no son para toda la gente. Uno tiene que tener la intención de querer sanar, de tener la voluntad de ayudarse, de reconocer que uno quizás no está haciendo bien en la vida, no me estoy sintiendo bien. ¿Cuánta gente hay alcohólica que no reconoce su alcoholismo, su adicción al tabaco? ¿Por qué utilizamos elementos externos para mantenernos nosotros en paz? Porque tenemos la mente tan puesta en las metas, en lo que hay que tener, en lo que hay que alcanzar, que nos olvidamos de lo esencial, que es nuestro sentir, la conexión con nosotros, con nuestros seres queridos. Y es ahí donde las plantas nos llevan, al sentir profundo, a esas cosas que quizás hemos enterrado y no hemos querido visitar de nuevo, porque nos da miedo, porque nos da pena, porque nos enoja. Por lo tanto, creo que es tiempo de hacer esos cambios profundos y que sepamos que las plantas son una alternativa. No para todos, como lo decía, pero para quienes lo sientan, para quienes esta información resuene, que lo hagan de manera correcta. En Perú tienen el privilegio de que es algo legal, de que es algo donde las personas pueden ir y hacerlo de manera adecuada. La ley está cambiando a medida que haya más evidencia científica, que en lo personal creo que ya es suficiente, pero que muchas veces cuesta convencer a los políticos, intereses personales. Son varias cosas y lo sabemos. O sea, que el alcohol y el tabaco estén disponibles en todas partes, para todo el mundo, sabiendo lo dañinos que son, y plantas como la marihuana, que todavía no sean legales, sabiendo que son mucho menos dañinas, mucho menos adictivas que el tabaco y el alcohol, pero ya, no vamos a entrar ahí. Pero que lo sepamos, que muchas veces las decisiones políticas que se toman no están pensadas en el bien de las personas, sino en los intereses personales de corporaciones, de industrias, de personas que quizás están perdidas en lo material y que hace rato se desconectaron del corazón, del sentido de unidad, de querer hacer el bien por el resto, y solo están pensando en tomar acciones que estén enfocadas al bien personal. Ignorancia está en todas partes. El entendimiento nos va a permitir tener compasión hacia el resto y no tener esa actitud de enojo, porque sí, estas cosas enojan, pero debemos entender que somos una cultura que está en proceso, que está en avance, y que el cambio parte por la acción de cada uno de nosotros. Yo creo en lo que estoy haciendo aquí. No me interesa tener 1000 ni 2000 seguidores. Que una persona le resuene la información que uno está compartiendo, para mí es suficiente. Así que eso, hermanitos queridos, espero que hayan disfrutado la conversa. Si ustedes quisieran ahí
viajar a Perú, la familia Aedo está en el Valle Sagrado, en Urubamba. Pueden tomar un vuelo directo a Cusco y de Cusco es 1 hora para Urubamba y trabajar con ellos. Yo tuve la experiencia, me sentí totalmente confiado, totalmente apoyado, acompañado. Así que una experiencia hermosa, como les decía, aquí estos cambios no son de un día para otro, a uno se le entrega información y el trabajo está en uno, en aplicarlo en el día a día. Así que cualquier pregunta que tengan respecto a esto me pueden escribir ahí. Y voy a seguir realizando este tipo de contenido relacionado a esto, que es algo que me apasiona y algo que considero de suma importancia, dada la crisis que vivimos como humanidad respecto a, ¿cierto?, la desconexión. Desconectarnos de esto mejor. Eso, un abracito y nos vemos.